Que vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a lo más importante, ¿verdad?, de nuestra reunión, escuchar la palabra de Dios. Todo es importante, los cantos, la lectura bíblica, los anuncios, las ofrendas, pero lo más importante, hermano, es la meditación de la palabra de Dios. Así que por favor vaya al libro que Pablo le escribe a los hermanos que estaban allá en Colosas, o sea, Colosenses capítulo 1. Vamos a leer 3 versículos, el 9, el 10 y el 11. Hacemos una oración y entramos a la meditación de este día, hermanos. Amén. Todos de pie, por favor, en Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Todos en voz alta. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para con toda paciencia y longanimidad. Padre, gracias, Señor. Tu palabra dice, allá en Romanos, que todas las cosas van bien a los que te aman. Padre, nosotros, tus hijos, te amamos, Señor. Y Padre, sabemos que todo lo que tú permites que venga a nuestra vida, nos van a ayudar. Nos van a ayudar en nuestro crecimiento y madurez espiritual. Nos van a ayudar a confiar más en ti. Y nos van a ayudar a saber que tú siempre estás con nosotros. Y que eres el que nos das la victoria. Oramos para que tú bendigas, Señor, estos momentos de meditación en tu palabra. Que tu Santo Espíritu gobierne nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Que no se muevan para ninguna otra parte, sino que estén atentos todo nuestro ser a lo que tú nos vas a decir o nos quieres decir en esta oportunidad. Ayúdanos, Padre, estamos necesitados de ti. Ayúdanos a no movernos, Señor, de tu palabra. Lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Tomen asiento. Como sabemos, y lo hemos dicho, ¿verdad?, desde el primer estudio, este ya es el 3 de 25 que vamos a tener aquí en Colosenses. Pablo estaba en prisión cuando Epafras, pastor de la iglesia de Dios que estaba en Colosas, le visitó, haciéndole saber lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando en aquella congregación, especialmente, ¿verdad?, que se había introducido falsas doctrinas o falsas enseñanzas. Desde una celda, Pablo les escribe la manera en que esta iglesia o estos hermanos deben de manejar o deben confrontar estas herejías, estas falsas enseñanzas, y no permitir que los falsos maestros que se habían introducido pues siguieran influenciando con sus falsas enseñanzas, sus falsas doctrinas, las vidas de los miembros de esta iglesia. En esta porción de su carta, Pablo nos muestra la manera en que nosotros debemos de actuar para impedir que las falsas doctrinas nos engañen o te engañen a ti, hermano o hermana, porque las falsas doctrinas llegan a través de muchos canales. El diablo es astuto. El diablo usa gente que te toca la puerta para introducir las falsas doctrinas. El diablo usa la radio para mandar un mensaje con falsas doctrinas. Satanás usa la televisión para poder meter a través de ese canal, ¿verdad?, de esa tele, también falsas enseñanzas, falsas doctrinas. El diablo usa libros que se venden en librerías cristianas con falsas enseñanzas para también confundir a los seguidores, engañar a los seguidores de Jesucristo. Y el diablo muchas veces ataca nuestra mente para que creamos a nuestra manera lo que Dios dice, y lo que está metiendo en nosotros es un engaño. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con nosotros mismos.
Porque si un cristiano es engañado es porque él lo ha permitido. El diablo no tiene poder para engañarte a menos que tú y yo le permitamos. Porque tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo. Y aunque usted a veces no lo puede ver así, está en una buena iglesia donde se predica la palabra de Dios, hermano. Antes de atacar el apóstol Pablo el cáncer de las falsas doctrinas, porque así describí cáncer, ¿verdad? De esas falsas doctrinas que lo vamos a mirar en el capítulo 2, por ahí del versículo 4 hacia adelante. El apóstol hace una lista de grandes oraciones por los cristianos de Colosas. También hace una lista relacionada a la divinidad y ministerio de Jesucristo, cosas que los falsos maestros con sus falsas enseñanzas estaban atacando. Y eso lo vamos a comenzar a ver ya la próxima semana, si Dios lo permite, ¿verdad? Porque está hasta el capítulo 2, versículo 3. Y recordemos, que Pablo no conocía personalmente a estos hermanos. Solo había escuchado por medio del pastor Epafras lo que estaba pasando en aquella iglesia. Pablo estaba en prisión. Entonces, ¿qué podía hacer Pablo por estos cristianos dentro de una celda? Dos cosas: orar y escribirles una carta. Amén. Orar y escribirles una carta. Y hermanos, como vamos a hablar de tres grandes peticiones de oración por otros, no por uno mismo, sino por otros, déjenme decirle que asistir a todos los viernes de oración no quiere decir que estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Tener muchos años en Cristo tampoco significa que estamos orando correctamente. Tener un conocimiento amplio de la palabra de Dios tampoco quiere decir que usted y yo estamos orando como Dios quiere que oremos. Tener una posición en la iglesia, cualquiera que sea, no quiere decir que estamos orando correctamente, hermanos. Porque si así no fuera, hermano, si estuviéramos orando correctamente, no incorrectamente, entonces hubiera un cambio grande en la vida de cada uno de nosotros. Grandes cosas sucedieran en nuestra vida, hermanos. Quizás estamos orando incorrectamente algunos de nosotros. No digo todos, quizás algunos de nosotros. Porque si lo estamos haciendo así, quizás esta es una de las razones por qué muchos cristianos no maduran. Después de años no se les ve el crecimiento espiritual. Tienen mucho conocimiento, pero muchos han sido engañados por las falsas doctrinas. Y otros con conocimiento bíblico, años en Cristo, les tocan la puerta y les enseñan otra doctrina y se ponen a dudar. Quiere decir que algo no está bien cuando se ponen de rodillas delante de Dios. Quizás por no orar correctamente, algunos cristianos tienen tantos problemas con ellos mismos y con otros. Sea en el hogar, sea en el vecindario, sea en el trabajo, inclusive hasta en la iglesia. Quizás por no orar correctamente, ¿verdad? Muchos hermanos no disfrutan en plenitud su vida cristiana. Quizás no están gozándose de su vida. Llegamos a la iglesia, escuchamos el mensaje y amén y gloria a Dios y aleluya y díganos y todo eso, pero no somos felices. ¿Sí o no, hermanos? Puede suceder así, hermanos, ¿verdad? Estamos orando incorrectamente y como no estamos orando bien, no podemos refrenar nuestros labios y hablamos mal de otros. Porque no estamos orando ¿cómo? Correctamente, como Dios lo quiere, como Dios lo manda, hermanos. Hay gente que ora, pero sin embargo son bien inestables en las iglesias. Llegan un domingo sí, 2 domingos sí, y luego dejan 2 de venir. Y bueno, son inestables, son inconstantes. Su vida cristiana es de sube y baja, sube y baja. ¿Se acuerda de Santiago? Que muy posiblemente cuando termine el capítulo 1 lo voy a predicar. El hombre de doble ánimo
es inconstante en todos sus caminos. Así es. Y hermano, nosotros no necesitamos traer un letrero, no necesitamos decir nada. La gente nos ve si somos inestables en las cosas espirituales, si somos inconstantes en la iglesia. Porque si somos inestables en las cosas de Dios, quiere decir que también somos inestables y también somos inconstantes en la oración y en la meditación de la palabra de Dios. Señor, dígalo. Ahora, personalmente creo que si nos dedicásemos a orar correctamente, tanto por otros como por nosotros mismos, muchos de los problemas que existen, ¿verdad?, se terminarían, hermanos. Así es. Ahí en el hogar, como cónyuges, como padres, como hijos, en la iglesia también, hermanos. Amén. Se terminarían, porque entonces estamos orando correctamente, el Espíritu Santo nos está hablando, nos está dando sabiduría y el poder para poder dejar cosas que no son gratas delante de Dios y que afectan nuestra relación como hermanos. Así es, amén. Vamos a analizar las peticiones que el apóstol Pablo hace por otros, pero también analiza las suyas, hermano, hermana. Porque quizás se va a encontrar con que sus planes, sus ideas, los deseos y el fin de su oración es egoísta. Así es. O sea, solamente ora por quién. Por usted y no ora bien. Amén. Porque no ora, no se derrama, no le implora al Señor su crecimiento y su madurez espiritual. Así es, amén. Regularmente nosotros estamos pidiendo otras cosas. Piense, verá, hermano. Es cierto, dígalo. Piense cuántas veces usted y cuánto tiempo usa para orar por otros. Amén. Porque de eso se trata aquí. Se trata de orar, pero orar por quién? Por otros. ¿Y por qué vamos a orar por otros? ¿Para que les vaya materialmente bien? No, primeramente es el área ¿qué? Espiritual. Amén. Porque eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Ni siquiera le está hablando de las falsas doctrinas. Así es. No le está hablando nada de los falsos maestros. Entonces lo más importante, hermano, cuando oramos por otros, lo vamos a ver en estos 3 versículos. Sí, Señor. Así que le voy a pedir a usted, hermano, que se siente, se ponga a leer la Biblia y empiece a meditar en la palabra de Dios. Amén. Amén. Que se va a levantar, si va a ir al baño en emergencia está bien, pero si va a andar a vuelta y vuelta no está bien porque le está distrayendo a los demás hermanos también. Así que vamos a ver, hermano, vamos a ver aquí las 3 grandes peticiones de ¿quién? ¿De quién, hermanos? Del apóstol Pablo. Vamos a ver el versículo 9. Acompáñenme por favor en el 9. Donde la palabra de Dios dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, lea conmigo en voz alta, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjese bien, desde el día que lo oímos. Pablo había escuchado lo que estos hermanos tenían en su corazón, habían aprendido bien de Éprafas, había un amor genuino por ellos, tenían la esperanza de la vida eterna, pero aunque acá aún no se menciona, había escuchado de las falsas doctrinas que se habían introducido. Entonces dice aquí, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, fíjese bien, no cesamos de ¿qué? De orar por vosotros. Fíjese bien. Cuando Pablo escuchó lo que estaba sucediendo en Colosas, ¿qué comenzó a hacer Pablo? A orar. ¿A orar por quién? Por otros, no por él mismo. A orar por otros. De eso se trata hoy, hermano. ¿De orar por quién? Por otros. De orar por otros. O sea que enseguida dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Note bien que Pablo está pidiendo por cosas espirituales, así que el primer punto es orar por discernimiento espiritual para otros. Amén. Orar por discernimiento espiritual para otros. Ese es el primer punto. Discernimiento es la facultad que permite recibir,
percibir o distinguir la diferencia entre las cosas. Discernimiento. Usted puede distinguir una cosa de otra. Usted puede hacer la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Amén. Nos trata de discernir. Estamos hablando otra vez espiritualmente, en lo que agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios, en lo que es de palabra de Dios y no es palabra de Dios. Entonces la oración que Pablo estaba orando por estos hermanos, y usted y yo también debemos orar por otros hermanos para que no sean confundidos por las falsas ¿qué? Doctrinas, las sectas, los falsos maestros, que esos no paran, no agarran vacaciones. Usted los vea en todas partes, no los vea un día a la semana como los fundamentalistas, que una vez a la semana y 2 horas, 3 horas y ya estuvo. Esta gente anda día tras día, tras día, tras día, y horas tras horas, tras horas, tras horas, trayendo una doctrina que no es de Jesucristo. Es una doctrina falsa. Amén. Y a nosotros nos causa molestia cuando el pastor, otro hermano, nos motiva a que llevemos el evangelio, o sea, la sana doctrina. Amén, dígalo. ¿Sabes cuál es la manera de dejar de molestarnos, de estar inconformes? Si tú te involucras llevando esa sana doctrina a otros. Así es, amén. Amén. Porque hay gente que está siendo engañada. Hay sectas que están creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y las iglesias evangélicas, las que tienen la sana doctrina, algunas terminándose, acabándose, menos miembros cada día, otras estancadas, la misma gente, y hay muy pocas que verdaderamente están creciendo. Porque los cristianos que tenemos la sana doctrina no la llevamos a los hogares, sea llevando el evangelio, sea dando estudios bíblicos. Amén. Y mucho cristiano, porque es inestable a los cultos, a la lectura, a la oración, está siendo confundida también. Así es, dígalo. Y Pablo, la oración de Pablo fue para que estos hermanos tuvieran la capacidad de discernir o distinguir espiritualmente entre la verdad de Dios y la mentira de los falsos maestros. Y eso debemos de orar unos por otros. Amén. Usted trae a la mente los hermanos, ¿verdad? Especialmente los que tienen poco tiempo en Cristo, los recién convertidos, y ya después que ora por ellos, entonces ore por usted. Así es. Porque usted también puede ser confundido, hermano, hermana. Por eso muchos cristianos allá afuera van a las escuelas a cierta edad y les empiezan a enseñar de la evolución, les empiezan a enseñar cosas de estas y andan dudando. Los ponen en duda los maestros incrédulos, los mundanos, con cosas mundanas, con cosas terrenales, con ideas que han salido de lo más profundo del infierno. Y ya están dudando de lo que aprendieron desde niños, allá en la escuela dominical y en sus hogares. Cuando la palabra de Dios dice que el hombre es creación de Dios. ¿O no es cierto? Los empiezan a poner en duda. Empiezan a poner en duda la seguridad de la salvación, de la vida eterna en Cristo Jesús. Y dicen que tienen que hacer obras para guardar su salvación. No, hermanos. Dios nos dio vida eterna y como Él lo hizo, no es de hombres, tenemos vida eterna. La Biblia y la palabra de Dios asegura, ¿verdad?, que tenemos esa seguridad en el cielo. Para tener un claro discernimiento espiritual, estos cristianos de Colosas y usted y yo necesitamos, dice, estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, dice el versículo ahí, ¿verdad? Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Note esa palabra, aquí vamos a ir encontrando términos claves. Esa palabra llenos la debería de marcar en su Biblia o en sus notas. Llenos, o sea, no poquito conocimiento, llenos, completos. Amén. Saturado hasta arriba, como dice una copa cuando le pones la soda ahí, hasta arriba, que se esté derramando. ¿Pero de qué? Del conocimiento de Dios, hermanos, de la voluntad de Dios, dice aquí. Y pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad.
De la voluntad del Señor, no de un hombre, no de una mujer, no de una secta, no de una doctrina, sino de Dios, hermano. Señor, amén. Entonces, era la perfecta voluntad divina y bajo la dirección del Espíritu Santo que Dios les iba a iluminar a los hermanos colosenses cuál era la verdadera y cuál era la falsa doctrina. Entonces, hermano, es lo que te va a enseñar a ti, estando lleno del conocimiento de la voluntad de ¿quién? De Dios, que te va a ayudar a discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando lees un libro, aunque venga a una buena librería y aunque tenga un buen escritor conocido que tiene una buena doctrina, tú vas a filtrar esa doctrina o esa enseñanza del libro a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a estar ayudando, hermano, para saber discernir si es de Dios o es solamente de un escritor. Dígalo. Porque, hermano, ¿cuánta gente no se deja llevar por lo que dicen los escritores? Leen un libro aquí y luego leen otro de otro escritor acá, luego otro de otro escritor acá, luego otro acá, y andan todos confundidos, al último no saben ni lo que dicen. Así es. Dígalo. Por eso en ocasiones, y yo lo he mirado, hermano, lo he escuchado fuera de la iglesia, que el mismo pastor dice una cosa un día y después en otro día dice otra cosa. Amén. Porque lo sacó de un libro, luego lo sacó de otro libro y se le olvidó lo que había leído en el otro libro. Nosotros tenemos que sacar la doctrina de la palabra de Dios, hermano. Aleluya. Amén. La Biblia dice y es todo. Sí, Señor. Pero debemos de estar llenos. No a medias. Amén. Amén. Llenos. Que los hermanos se llenen del conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Señor, te pido en nombre de Cristo que llenes al hermano o a la hermana de tu conocimiento. Así es. Amén. Amén. Amén, hermanos. Los cristianos colosenses debían de conocer a profundidad la voluntad de Dios. Pero este conocimiento solo lo podían conocer a través de la sabiduría e inteligencia dada por el Espíritu Santo. Por eso enseguida dice, enseguidita, en toda sabiduría e inteligencia, ¿qué? Espiritual, hermano. Estar llenos también de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Acá conocimiento se usa para diferenciar la sabiduría humana, ¿verdad? Porque hay dos términos griegos aquí, epignosis, para diferenciar la sabiduría humana, que es gnosis, ¿verdad?, con la sabiduría divina. Sabiduría o sofía es conocimiento, discernimiento de todas las cosas de Dios, y es ya la aplicación de la palabra de Dios. Inteligencia, sunei, es entendimiento, capacidad de entendimiento, inteligencia y discernimiento de Dios. Amén. Entonces, tú y yo debemos de orar para que otros sean llenos de ¿qué? Conocimiento de la voluntad de Dios y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Una vez que tú ores por los hermanos, ahora ora por ti. Así es. Amén. Amén. Especialmente si subimos a este púlpito, si damos una clase allá con los niños o jóvenes, o usted va al seminario, hermano. Tiene que estar lleno de estas cosas, porque si no los maestros nos equivocamos y luego después lo engañamos o también lo metemos a usted en algo que no es un error doctrinal. Amén. Amén, hermano, hermana. Amén. Mire, Pablo oró para que los cristianos colosenses se llenaran de la sabiduría, de la inteligencia espiritual y conocieran la perfecta voluntad, ¿verdad?, que Dios tenía para sus vidas, y así discernir entre la verdad de Dios y la mentira del diablo manifestada a través de los falsos maestros. Fíjese que aquí puede entrar un falso maestro. Sí, Señor, dígalo. No, pero aquí todos tenemos la Biblia, pues entre nosotros puede salir un falso maestro. Señor, dígalo. No viene de afuera, de aquí mismo puede salir. Así es. ¿Cómo? En Hechos 20, el apóstol Pablo les advierte. Mire, vaya conmigo a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, por favor. 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y mira, el 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Y qué dice ahí en el 30? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Puede o no puede de nuestra misma congregación salir alguien con una doctrina equivocada? Por eso usted tiene que estar orando por otros, para que podamos tener el conocimiento y el discernimiento espiritual, estar llenos de estas cosas, hermano. ¿De qué te sirve a ti, hermano, hermana, estar lleno de billetitos, de dinerito? De carros, de casas, ¿verdad? De el closet lleno de ropa, ¿verdad? De zapatos, ¿verdad? Y todo, ahí póngale usted. ¿De qué le sirve? Si no le van a ayudar para las cosas espirituales, lo pueden arrastrar. Los falsos maestros, las falsas enseñanzas, que no es cierto, hermanos. Por eso, hermano, debemos de orar por otros hermanos, para que sean llenos. No se os olvide esa palabra. Llenos, los que tenemos hijos o que tienen hijos que están estudiando. Señor, llena a mis hijos de conocimiento, de discernimiento, de inteligencia, de sabiduría espiritual, para que no sean engañados allá por las falsas enseñanzas. Amén. Ustedes tienen niños chiquitos, hermanos. Desde ahorita, que vayan conociendo la sana, ¿qué? La sana doctrina, ¿verdad? Y la sana doctrina, ¿dónde la encontramos? En la palabra de Dios, hermano. En la palabra de Dios. No se equivoque. Hay hombres que escriben libros y hay que tener respeto por ellos. Y hay que aprender de ellos cuando bíblicamente, ¿verdad? Podemos decir, los escritos son del Señor. Pero, hermano, recordemos que ellos son humanos. Y se pueden equivocar. Usted, para educar a sus hijos, va a comprar libros o tiene libros, asegúrese que tiene un fundamento bíblico. Si no, hágala a un lado. Pero entonces, ¿cómo le voy a hacer? Lea la Biblia. Pídale a Dios que le enseñe, porque aquí en la Biblia tenemos la enseñanza, hermano. Nomás que muchas veces lo queremos todo así, mira. Todo lo queremos así. El Espíritu Santo te va a enseñar lo que tienes que hacer para instruir, para guiar a esos niños correctamente. Señor, amén. Mire que las juntas de ellos, no digo reuniones pues, sino con quien ellos se acompañan, sus amistades. Si estos hijos con los que los hijos de nosotros se juntan tienen una falsa enseñanza, vienen de una secta, sus hijos pueden ser ¿qué? Confundidos, influenciados, si usted no tiene cuidado de enseñarles lo que la palabra de Dios en realidad dice. Y los cristianos muchas veces le sueltan los hijos a otros, a incrédulos, por el solo deporte, hermano. Es bueno el deporte, llévelos a hacer deporte, pero esté con ellos y fíjese qué es lo que le están enseñando. Amén. No se los deje, ahí nomás los dejo, ahí yo me voy. No, ¿qué le están metiendo a esos niños? Los hijos que ustedes les cuidan a la demás gente para irse a trabajar. Tiene necesidad de trabajar, trabaje. Su esposo es suficiente, no trabaje, cuide a sus hijos. Amén. Porque son lo más importante sus hijos que tener dinerito. Sí, Señor. ¿Me explico? Porque los desatiende y después, oye, pues ¿qué agarró? Pues usted no les dio por tiempo. No se fijó si estaban, ¿qué? Fundando su vida sobre la palabra de Dios. Discernimiento. Nosotros tenemos que orar unos por otros porque hay falta de enseñanza. Sí, hombre, mire, fíjese bien, le voy a leer unos textos y usted escríbalos. En 1 Timoteo capítulo 4 dice la Escritura así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, van a negar su fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse
y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Nosotros salimos de una así. Ahí no se casan los hombres, les prohíben casarse. En cierto tiempo del año no puedes comer esto. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Doctrinas de qué? ¿De qué dice la Biblia? De demonios. No es el pastor, la Biblia lo dice en 1 Timoteo 4, del 1 al 4. Amén. Oh, pero que ese hermano que ataca, yo no ataco, enseño la Biblia. La Biblia dice en 2 de Pedro 2, escríbanle, 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Van a salir? Sí, han salido, van a seguir saliendo. El diablo no descansa. El diablo es astuto. El hombre es fácil para engañar, hermanos. La voluntad del hombre, o sea, el hombre humanamente fácil se le engaña. Por eso necesitamos estar llenos de ¿qué? De la voluntad de Dios, de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios, hermano. Señor. Usted debería estar leyendo su Biblia todos los días. Así es. Amén. En el Espíritu. Amén. Pidiendo al Espíritu que sea el que le está dando la enseñanza. Señor. Y no decir como decían, ¿cómo leo la Biblia? Tú nomás, Señor, dime dónde tengo que leer. Abre. Porque así se escuchan los púlpitos a veces, cuando uno ve en la televisión, ahí yo le dejo un ratito saber qué es lo que dicen para poder enseñar de arriba. Sí, es cierto. El Espíritu Santo te va a decir, te va a hablar, y tú más, cierra tus ojos, pon los dedos y ábrela, y ahí Dios te quiere hablar, ya está. Cierto, dígalo. Institución de jueces. ¿Y esto qué me ayuda? Y si tú estás escuchando sus programitas, al rato vas a andar así. Pon la Biblia, vamos a orar. Cada quien ponga su mano ahí, te va a dar. No, hermano, nosotros tenemos que leer la Biblia sistemáticamente. ¿Eres nuevo en Cristo? Llénate del Evangelio de San Juan. Sí, Señor. Lee el Evangelio de San Juan, porque ahí está la divinidad de Cristo, enseñada, explicada, aclarada. Jesucristo es Dios. La vida eterna está en Jesucristo. No hay otro camino para ir al cielo que no sea Jesucristo. Amén. Gálatas, fíjese, Gálatas, otro libro que también vamos a, si Dios, claro, todo bajo la voluntad de Dios, también vamos a enseñar aquí. En Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice, estoy maravillado, el mismo apóstol Pablo dice, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, estaba maravillado Pablo, asombrado que tan pronto ya se hayan apartado después de conocer la verdad. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, maldito esa palabra anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea ¿qué? Anatema. Y hubo un tiempo, porque estas palabras fueron escritas antes, hubo un tiempo donde un hombre dijo que se le había aparecido un ángel y que le había dado unas tablas, y ahora es una de las sectas que más está creciendo. ¿Sí o no? Sí. Hubo otro que le tuvo mucho miedo al infierno y que quizás es la secta que más está creciendo, y ahora anda enseñando que el infierno no existe.
que Jesucristo no es Dios, que es otro Dios, que no hay cielo, que el hombre no tiene alma. ¿Me explico? Y la gente puede ser engañada si no está bien llena del conocimiento, de la sabiduría, de la inteligencia de Dios, hermanos. Dice Gálatas 3:1, les da una reprendida y les dice: oh Gálatas insensatos. ¿A usted le gustaría que le dijeran insensato? No. A mí no. Pero Dios, por medio del Espíritu Santo, usando a Pablo, les dice a estos hermanos: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Palabras fuertes. ¿Palabras de quién? De Dios. Ni de Pablo, hermano. Para la gente que es engañada. Por eso necesitamos orar unos por otros. Especialmente oren por otros, como Pablo lo estaba haciendo. La segunda cosa por la que Pablo oró, era para que estos hermanos vivieran una vida íntegra. Verso 10. Porque dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que, y luego dice el 10, para que andéis como es digno al Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo el conocimiento ¿de quién? De Dios. Mira, anda gente que anda sobre el conocimiento. Y es bueno el conocimiento, lo ocupamos para poder usar estas cositas, para poder usar bien esos aparatitos. Amén. Para poder usar los teléfonos, a veces los inteligentes, porque son más inteligentes que nosotros. Entonces los prende uno y sale. Bueno, cuando menos yo pues estoy viejón ya, ¿no? Vengo de otra era. Allá nosotros hacíamos con lápiz las restas, las sumas, las divisiones. Y ahora le quitas el aparatito a un joven: a ver, hágame esto, y no sabe ni qué. ¿Cómo multiplico? ¿Cómo resto? ¿Sí o no? Pero necesitaron conocer. Amén. Pero acá fíjese bien que habla del conocimiento ¿de quién? De Dios. ¿Qué tanto conoces tú de tecnología? ¿Qué tanto conoces de Dios, hermano, hermana? Amén. ¿Por qué te preocupas más tú? ¿Por conocer la tecnología o por conocer más la palabra de Dios? No estoy diciendo que es malo, acuérdense que ya mencioné antes. El conocimiento de la tecnología es lo que va saliendo. Pero ¿cuál es tu prioridad? ¿O cuál debería ser tu prioridad? La palabra de Dios. Porque mira, tecnología viene, tecnología va. Ahora te va a salir otra mejor que esto ya. Esto se escucha hasta los paleteros que van por allá. Ahora te va a salir otra. Como me llamó un hermano el miércoles, me llamó de fuera. Pastor, dice, ¿por qué no graba el video para verlo? Dice, hay oportunidades, dice, no nada más para verlo, sino también para poderlo pasar al radio cuando uno va en el carro. Hay tecnología nueva que está saliendo. Dije, sí, ¿verdad? Esa la imagen está buena, ¿no? Para el que me quiera ver, que me vea, y el que no me quiera ver, nomás prende el radio. Porque hay unos que no me quieren ver. Sí, no digo de aquí, de otros que andan por allá afuera. No, y usted que cuando me ve usted se alegra. No le falta darle una foto ahí para que ore por mí. Pero fíjese bien que aquí dice que hay que orar para que los hermanos vivan una vida ¿qué? Íntegra, completa, cabal, o sea, honesta, irreprensible, intachable, que nadie lo puede apuntar, hermano. Por esa es la oración para otros hermanos. Y en lugar de nosotros andar criticando y juzgando, buscando a ver qué hacen los otros para caerles encima, debemos de orar para que ellos vivan una vida íntegra delante de Dios. Amén, hermanos.
Que a veces, hermanos, hermanas, estamos viendo a ver qué está pasando, a ver cómo vino vestido, ¿verdad? ¿Qué peinado trae? ¿Qué rejuveneció el hermano? ¿Qué? ¿Verdad? Yo creí que nomás en Mexicali rejuvenecían también aquí. Andamos viendo a ver qué, y esto, y que vienen de hacer esto, que vienen de hacer el otro. Oremos, hermano, por otros. Y luego que oremos por otros, oremos por nosotros mismos. ¿Sí o no? Porque a veces, ¿qué le pasó a la hermana? ¿Le cayó un rayo o qué? Muchos colores aquí arriba. No es la hermana. Tenemos invitados. No, hermano, es la misma. Es que yo miré lejos, es que está muy lejos allá, ¿se alcanza a distinguir? Sí, se todavía alcanza a ver allá los hermanos allá atrás. Sí, todavía. Hermano, la oración de Pablo fue para que los hermanos colosenses se comportaran como lo deben de hacer los seguidores de Jesucristo. Dice aquí, para que andéis como es digno. La palabra digno viene de agios. Y es convincente, propio, justo, honrado, decente, decoroso, respetable, sobrio, solemne, y ahí póngale más. Las otras palabras que mencioné anteriormente, hermanos. Entonces Pablo quería en su oración que estos hermanos anduvieran o vivieran como deben de vivir los verdaderos seguidores de Jesucristo, hermano. Una manera que digna, honrada, decente, que no transeamos a nadie, que no andamos haciendo cosas malas, ¿verdad?, a la espalda de los demás, que respetamos la gente, comenzando en el hogar, que somos sobrios, o sea, que andamos conscientes de una manera correcta delante de Dios. Amén, amén, hermanos. Amén. Porque no es suficiente conocer la voluntad de Dios, hermano. No es suficiente tener conocimiento bíblico, tener años en Cristo, tener un trabajo aquí en la iglesia, ¿verdad? También necesitamos comportarnos tal como lo deben de hacer los verdaderos hijos de Dios, hermano, hermana. Amén. Amén. O sea, necesitamos orar unos por otros, ¿verdad? Y luego oramos por nosotros mismos. ¿Sí o no, hermanos? No, pues que el hermano no llega a oración. Bueno, y a ti y a mí, ¿qué nos importa? Es que el hermano o la hermana no vienen al evangelismo el sábado. Y a ti y a mí, ¿qué nos importa? Soy muy feo, ¿qué nos interesa? Que el hermano o la hermana, no, yo digo, ¿y a ti y a mí? Pues ¿qué? ¿Que no le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, ¿y a ti qué? Traducido al griego es, ¿a ti qué te importa, Pedro? Tú sígueme. Eso fue lo que le dijo. Hermanos, nosotros debemos de orar para que Dios ponga en otros el deseo de venir a la oración, el deseo de evangelizar, el deseo de dar estudios, el deseo de estar constante en la iglesia, el deseo de vivir bien para Dios, una manera digna. ¿O no es cierto, hermano? Esa es la oración que debemos de hacer, hermano, hermana. Por otros, para esto, para lo otro. Señor, quebrántale, hermano. Tócalo ahí donde le duela para que se arrepienta. No, hermano. Si anda el pecado del hermano, Señor, ten misericordia del hermano. Amén. Esa es la oración, hermano. ¿Sí o no? Y dice aquí, para que andéis, andar es vivir, es caminar dignamente, como un hijo de ¿quién? De Dios, no como hijos del diablo. Porque eso éramos antes de conocer a Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios. Antes éramos enemigos de Dios a causa de nuestra naturaleza pecaminosa con la que llegamos a este mundo. Ahora somos amigos de Dios. Jesús lo dice en Juan 15. Vosotros sois mis amigos. Y después de su resurrección les dijo, ve y dile a mis hermanos. Nos llamó hermanos. Entonces nosotros tenemos que vivir como hermanos de Jesucristo, como hijos de Dios, hermano. Pero otros deben de hacer lo mismo y tenemos que orar por otros. Imagínate, oro por el hermano, usted ora por mí, la hermana ora por usted, y así oramos unos por otros. Todos vamos a estar orando unos por otros.
¿Sí o no, hermanos? Yes. Mira, tú ora, invita a hermanos a orar, quizás hasta por teléfono, ¿verdad? No puedo llegar a orar. Vamos al parque a orar. Vamos al McDonald's, vamos a tener un ratito de meditación y vamos a orar un ratito. Señor. ¿Sí o no? Así como a veces los jalamos para otras partes, ahora jalémoslos a la oración, a orar por otros. Yes. Amén. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Oremos por otros, seamos un ejemplo. Oremos por otros para que vivan agradándole y complaciendo a Dios en todo. Mire, mire aquí, Efesios 4:1. Efesios 4:1 dice: yo pues preso en el Señor, porque también estaba en la cárcel. Pablo como escribió de la cárcel, pero no le impidió llevar almas a Cristo en la prisión y escribir o ser usado por Dios. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. Otra vez, la palabra ¿qué? Digno. Y luego dice: a la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo en espíritu como fuisteis llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Andéis como es digno, guardando la unidad. Así quería Pablo que anduvieran también los hermanos de Colosas. Amén. Nos llamó a un solo cuerpo, hermanos. Y debemos de guardar el cuerpo de Cristo como unido, orando unos por qué. Unos por otros. Pablo quería que estos hermanos también fueran fructíferos. O sea, dieran fruto. Y es lo que debemos de orar. Pues el hermano no hace nada. ¿Estás orando por él, por ella? Amén. ¿Para que dé fruto? ¿O nomás estamos a ver qué nos abre aquí para poder hablar de ellos? Amén. No, pues que la hermana no sirve en guardería. ¿Y a ti qué, hermana? ¿Tú sirves? Síganle sirviendo. Y ore para que Dios, ¿qué? Le ponga en el corazón a las hermanas orar, porque dice la Biblia en Filipenses también que Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Yes. Amén. Ahí lo va a encontrar en Filipenses capítulo 2, no sé cuál versículo es, pero ahí está. Señor. Y aquí en Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ve la otra palabra andar? Y aquí para que anduviésemos en ellas. Para andar como es digno, para que anduviésemos haciendo buenas obras, hermano, hermana. Orar por otros para que hagan las cosas que para Dios también, porque a veces podemos estar trabajando en la obra de Dios para que nos vean, Sí, Señor, dígalo. para tener autoridad sobre otros, para sentirme bien. No, hermano, cuando hacemos algo, dice la Biblia en Colosenses 3 que lo debemos de hacer todo. ¿Para quién? Para Dios. Amén. Todo para Dios, hermano. Señor. Entonces, Dios, que todos los que estamos sirviendo en la iglesia lo estemos haciendo para adorarte a ti. Amén. Mi hermano, Dios pone en el corazón a mi hermano, a mi hermana, servir en el ministerio en donde tú quieres que estén. Así es. Amén. Y Dios en su perfecta voluntad le va a tocar el corazón a esa persona y de rato tú lo vas a ver sirviendo. Aleluya. Amén. 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 Señor, ayuda al hermano, a la hermana a que cambie su manera de vestir. Y al rato cambian ellos su manera de vestir, porque Dios trajo esa convicción a su corazón. Amén. 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 Que aquel que llegó con trencita a la iglesia, Señor, córtale la trencita, Señor. ¿Se acuerdan del hermano Juan Manuel? Uno que llevó, el hermano Gerardo, ya hace años. A ratito ya llegó con una trenza por aquí que ya quisieran algunas hermanas tener. Güera, bien y bien hechecita. A rato llegó un día sin ya está predicando. El hijo que nació aquí, el más grandecito, es pastor. Está predicando. Tremendo, ¿no? Tremendo, hermano. Tremendo. Señor, oro para que
Otros hermanos, y pone el nombre ahí, crezcan en el conocimiento de Dios. Y ahí está, mismo Efesios 4:15 y otras partes también. Pero aquí en Efesios 4:15 dice la palabra de Dios. Y hay muchos textos para estas cosas que estoy mencionando. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Esto es qué? Cristo. ¿Se imagina? ¿Se imagina, hermano? Y un texto que en el futuro vamos a ver es Colosenses 1:28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, o sea, maduro en Cristo Jesús, a todo hombre. Esa es la intención número uno del por qué subimos a este púlpito, de por qué enseñamos allá. Que Cristo sea formado en la gente. Amén. Aquí no subimos para competir con otros y para enseñar el conocimiento que tenemos. Subimos a un púlpito y enseñamos allá para que Cristo se vaya formando en los niños y en los adultos y en los jóvenes. Amén, hermanos. Muy bien. Y la tercera cosa que encontramos acá de orar por otros es para que otros sean llenos del poder de Dios. Verso 11. Fortalecidos en todo poder, porque miren, el 9 dice, por lo cual también desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Todo está con la oración, porque también Pablo quería que estos colosenses fueran fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. En esta tercera petición, pide a Dios que estos hermanos sean llenos del poder divino. Otra palabra clave ahí, llenos. ¿Llenos de qué? De pupusas, de tamales, de pancakes por la mañana, llenos de pozole, de mole, de menudo. No, en cuanto abrimos los ojos, buscar la llenura del poder de Dios. No cuando despertamos, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a desayunar? ¿A quién le hacen así? No levante la mano, que ya miré que uno se me... No leemos la Biblia, pero no se nos escapa el Burger King. ¿El qué más? El Jack in the Box. El McDonald's, dijo alguien. ¿Qué más? Ya sé que usted no va, pero de todos modos, ayúdeme aquí. Llenarnos del poder de quién? De Dios, que otros se llenen del poder de Dios. Así que además del discernimiento espiritual y de vivir una vida grata, estos cristianos a los cuales Pablo les escribe, también necesitaban ser fortalecidos por el poder de Dios, poder que Dios en su gloria y perfecta voluntad da a todos sus hijos si estos se lo piden. Porque salimos del hogar a los trabajos y lléname del poder, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ya estuvo, llenos del poder. Luego se atraviesa a alguien y no. ¡Muévete! Así miré a un hermano yo. Y lo miré enfrente y que me hago así, el carro. Para que no me mirara, porque le estaba pitando a otro. Hace años. Hace como unos más de 15 o más, muchos más años. Muchos más años. Y fue en la Atlantic. No, yo no estoy diciendo que usted, hermano, o dije que usted. Ya se descubrió, creo. No, hermanos. Estos hombres, estos hermanos de Colosenses, igual que usted, igual que yo, necesitamos llenarnos diariamente del poder de Dios. Por eso Pablo dice, no cesamos de orar. ¿Ve ese término otra vez, la palabra cesar?
Mire, si usted le pone atención a la escritura, cuando usted está leyendo hay muchas palabritas o términos claves. Hay versículos que tienen hasta 2 o 3 palabras claves. Y ahí es donde debemos de pararnos y ver. Por ejemplo, aquí es cesar. Ya miramos digno, ya miramos llenos, ya miramos que otra cosa miramos acá también. Andar. Y hermano, es que usted y yo necesitamos en el Espíritu leer la Biblia con calma, con paciencia. Porque si usted la agarra rápido y ya estuvo, ya leyó, nada. Es igual que la comida. Usted la agarra y ya, no le da oportunidad para hacerlo bien. Sacarle todo el juguito, ¿verdad? A la pupusa, toda la manteca, al tamal, toda la manteca. Y luego andamos todos ricos en colesterol, ricos en azúcar, ¿verdad? Ricos en... Bueno, somos ricos los cristianos. Pero por causa de que nos alimentamos de una manera equivocada. Estos cristianos necesitaban el poder de Dios para hacer frente a las falsas enseñanzas. Estos cristianos necesitaban el poder de Dios para rechazar las falsas doctrinas. Necesitaban poder de Dios para soportar y perseverar a través de las pruebas de la vida, porque los estaban atacando, los estaban persiguiendo, y no es como a usted y como a mí, hermano. Esos cristianos necesitaban poder para sostenerse y estar constantes y estables en su caminar cristiano, y así debemos de orar por los demás hermanos también. Que cuando lleguen las falsas doctrinas y falsas sectas, no les abran y digan: es que yo estoy muy atento, soy muy respetuoso, yo les digo que se pasen, que sienten, les doy hasta una sodita, un refresco, pobre. No. Ay, te les vas a decir que les vaya bien, que estoy ocupado. Pero mira, denle un folletito y se van a ir. Mire lo que dice Segunda de Juan. Versículo 10. Dice así. No, lo vamos a ver desde el 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, o sea, mirad por quién. Por mí mismo, por ti mismo, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces tú tienes este conocimiento bíblico, tienes el poder de lo alto, tienes la capacidad, ¿verdad?, bíblica, espiritual, para decirle gracias. Yo conozco a Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo es Dios, y le llegan por ahí, que le vaya bien. Pero no lo han de ¿qué? Recibiendo. Porque dice aquí, participa en sus malas obras. ¿Quieres participar en las obras malas de ellos porque traen falsa doctrina? Invítalos, desobedece la palabra de Dios. Y ten cuidado, porque si tú le agarras la literatura y la dejas ahí, la tentación en leer lo que traen ahí, y otros que viven contigo van a poder o pueden ser engañados. ¿Y quién fue el responsable? Usted. Usted. Porque usted ya conoce lo que es bueno, lo que es malo. Ya conoce Segunda de Juan, versículos 10 y 11. Amén, hermano, hermana. Entonces, hermanos, los ataques que tenían los hermanos colosenses de las falsas doctrinas, o por parte de las falsas doctrinas, eran fuertes. Pablo sabiamente les dice:
Yo estoy orando por ustedes. Amén. ¿Y está orando por ellos para qué? No dejo de orar por ustedes, de pedir a Dios que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Yo no ceso de orar por ustedes para que andéis, para que vivas como es digno del Señor. Y ahí está, agradándole ¿en qué? En todo, no solamente en unas cosas. Agradándole en todas las áreas de nuestra vida. De tu vida, hermano, de mi vida, hermano. Todas. Pero que no hay una, no, todas. Las áreas de nuestra vida tienen que ser gratas delante de Dios, hermanos. Amén. Agradándole en todo. Llevando fruto de buena obra. O sea, hay que dar fruto, hermano. ¿Conoces a Cristo? ¿Cuántos conocen a Cristo aquí? ¿Cuántos son salvos? ¿Puedo ver su mano en alto? La derecha. Right hand. Mano derecha. Arriba. Luego la hermana cuando dije en inglés. Luego. Bien. Entonces tú ya tienes que dar fruto. Fruto espiritual. Amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y también otros nuevos convertidos. No, no es cierto, hermano. Fruto, de que ya no qué. Dije fruto, de que ya no qué. Ya no gritas, ya no reaccionas, porque estás controlado por el Espíritu Santo. De que ya no estamos haciendo berrinches. De que yo no me quiero sentar allá porque el hermano, ¿por qué me va a sentar el hermano ahí? Porque yo me quiero sentar tú. No, el fruto de que le dice lo quiere, hermano, véngase, acompáñeme aquí enfrente y usted va y lo sigue. No que vienen los hermanos ahí, me sirviéndole a Dios, hermana. Ya no. Donde los sugieres lo lleven, hermano. Pero es que las sillas están duritas, véngase más temprano. Es que es muy temprano, duérmase el día anterior, más temprano. ¿Sí o no? Porque ahí están las teles de algunos que parecen arbolitos de Navidad otra vez en la noche. O las cortinas ahí. ¿Se puede hacer? Yo sé que la suya pues no, antes que me diga, pero ahí está. Hermanos, Pablo estaba prisionero. ¿Qué podía hacer? Orar por ellos, escribirles una carta. Tú no ves a los hermanos, no los vemos todos los días. ¿Qué podemos hacer? Orar por ellos. Por estas tres cosas. Amén. Orar por ellos simplemente. Orar. Así como él oró por discernimiento espiritual, oró para que vivieran una vida íntegra, digna de un cristiano, y oró para que fueran llenos del poder de Dios. Así debemos de orar nosotros por otros. Pero nuestras oraciones delante de Dios en este momento, hermano, las tuyas, las mías, ¿son así o son egoístas? Oramos solamente por lo terrenal. Oramos para que me aumenten el sueldo. Oramos para que mi cuenta en el banco sea más grande. ¿Por qué oramos? Cuando oramos por nuestros hijos, ¿para qué oramos? ¿Para que sean los mejores profesionistas del mundo? No, primero lo espiritual y después ore por eso. Amén. Pero primero lo espiritual. ¿De qué le sirve si su jovencito o su jovencita agarra una profesión y se los arrastra el mundo? Por falta de discernimiento, falta de oración de usted también. Amén. Y hermanos, ahorita algunos de ustedes están chiquillos. Hágalo crecer como un buen árbol, derechito en las cosas de Dios. Que se le quiere torcer, que se le quiere aquí, ahorita están chiquitos, usted los puede enderezar con la ayuda de Dios. Amén. Ahorita es el tiempo. Quizás nuestros planes, nuestras ideas, en nuestra oración son meramente terrenales. Quizás cuando oramos por otros, oramos para que no les vaya bien. Posible. Solo Dios sabe, hermano. Pero puede haber mentes así, corazones así. Sí puede haber, ¿por qué no? Usted todavía está en la carne, hermano. Tiene una carne dentro de usted, un viejo hombre. Y no debemos de andar en la carne, sino en el Espíritu, dice Dios. Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu y otros también se llenen del Espíritu. Así que ora a Dios por eso. Para que otros hermanos tengan conocimiento de Dios, un amplio conocimiento de Dios.
para que vivan como es digno de un cristiano, para que la gente se asombre allá afuera y diga: ¿y tú cómo has cambiado? ¿A dónde vas? A la primera iglesia bíblica fundamental de las 8:30 de la mañana. Hay que aclarar. Amén. Señor, te pido por mis hermanos, Señor, que ya su prioridad no sea lo terrenal, sino lo espiritual. Amén. Que se pongan a servir los hermanos y las hermanas. Y después, darles un buen trabajito. Amén. Que lo puedan disfrutar y puedan decir: he sido fiel a Dios, Dios ha sido fiel conmigo en lo material. Amén, hermanos. Por ahí va. Y ten cuidado, una vez más, con lo que escuchas en la radio, lo que escuchas de la gente que te toca la puerta, lo que ves y escuchas en la tele, y lo que lees en la literatura cristiana. Cuando venimos al púlpito traemos palabra de Dios, no literatura de seres humanos. Cuando usted enseña allá arriba, enseña palabra de Dios, no la literatura de los escritores. Las lecciones están centradas en la Biblia, nos van a servir. ¿No tiene fundamento bíblico? Táchele ese ahí, bueno, y siga con lo que está conforme a la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Vamos a levantar las ofrendas. Y hermano, esta noche tenemos servicio. Y yo creo que es la voluntad de Dios que los que llegamos ahorita, lleguemos también en la noche, porque es el día del Señor. Todos de pie, por favor.